Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente en otra emisión de Entre Palabras, el espacio literario de Ediciones Botella al Mar. Hoy no contamos con la presencia de Rocío, pero bueno, espero que el programa va a salir adelante como siempre. Muy contentos con las repercusiones que estamos teniendo a través de la página de Entre Palabras en Facebook, a través de los comentarios de amigos, de gente que ha hablado sobre las entrevistas de Ela Yadó, las entrevistas que hicimos con Washington Febles, con Marcelo Fernández. Creemos que esto nos alienta a ir mejorando, a ir creciendo en este emprendimiento, que está cumpliendo un mes justamente desde que empezamos ahí en esos primeros domingos de marzo. Esta semana fue una semana de muchísima actividad. Estuvimos regresando de Argentina, estuvimos compartiendo un encuentro en Mar del Plata de mujeres poetas, donde Rocío tuvo una participación destacada en ese encuentro. Así que bueno, seguramente en los próximos días vamos a tener novedades sobre las repercusiones de ese encuentro. Ahora lo que vamos a hacer, como todos los domingos, es mencionar a quienes han sido favorecidos con los libros. Recordemos que la última terna de libros eran libros infantiles, Comarca de Ternura, de Blanca Biel, Las Ranitas Viajeras, de Isabel Amorim, y de Margarita García Centeno, Las Aventuras de Terry. Y como son libros infantiles, entre las personas que han escrito, hemos elegido justamente a los niños. No hubo sorteo, hubo elección, porque escribieron 3 niños, o 3 madres de niños. Santiago Bonilla, de Maldonado, de 6 años, es el ganador de uno de esos libros. Agustín Batista, de 7 años, es ganador de otro libro también de Maldonado. Y una niña de Argentina, de 3 años, Lola Bigliani, que se comunicó con su mamá, es el tercer libro para ella. Los libros que vamos a sortear esta semana, les recuerdo que tienen que escribir al Facebook de Entre Palabras o al Facebook de Botella al Mar diciendo yo quiero este libro. Son El Último Hotel, una novela muy interesante de Raquel Moure Davis, una escritora novelista de Montevideo, uruguaya. Permiso de Construcción, un excelente libro de poemas de Tabaré Cardoso, y Letras de Proximidad, que es un libro de ensayos sobre distintos poetas uruguayos que hizo el profesor Ricardo Pallares, que es miembro de la Academia Uruguaya de Letras. Así que al terminar este programa vamos a reiterarlos y acuérdense de escribir entonces yo quiero este libro. Y vamos a entonces avanzar justamente con esos sorteos para la semana que viene. Así que bueno, esta es la presentación de todos los domingos por la mañana. Vamos a continuar entonces ahora con la primera entrevista del día de hoy. Bueno, nos acompaña Walter Santillán, un amigo que hemos compartido muchas noches de guitarra, de bombo, del folclore. Walter vive hace mucho tiempo en Toronto, en Canadá. Nació en Santiago del Estero. Y es un hombre que tiene mucho que ver con la cultura y con haber llevado justamente la cultura del Río de la Plata a esos fríos nórdicos del continente. Así que bienvenido, Walter. Muchas gracias, Alfredo. Naturalmente, después de esta amistad tan linda que tenemos, el hecho de que me hayas invitado me hace sentir muy bien. Bueno, también es un placer, porque además, cuando tú nos has contado toda tu actividad y cómo has llevado el folclore y cómo has llevado la identidad, entonces quería que eso ya lo conocemos nosotros, pero el público no lo conoce y me parece muy importante poder comunicarlo. Así que, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo son tus raíces, tu identidad? ¿Cómo empezó? Teniendo en cuenta que los orígenes y la identidad de un individuo es importante, me pareció interesante destacar mi origen, por ejemplo. Yo vengo de un pueblo del norte de Argentina, provincia de Santiago del Estero, llamado Bacahuañuna. Una vez me encontré con un antropólogo peruano en la Universidad de Toronto y me dijo, por lo que me describes es interesante saber que tú naciste en un lugar que fue tierra de cultivo del Imperio Incaico. Y me dijo, y te quiero decir una cosa que te va a hacer sentir bien, que llevas las marcas de un gran imperio. Y eso me impresionó como santiagueño. Ustedes saben cómo somos los santiagueños, más bien de bajo perfil. Y dijo, ¿cómo es eso? Me dice, ¿tu familia hablaba quechua? Y le digo, sí. Dice,
las marcas del imperio incaico todavía permanecen en el norte argentino. Seguro. A través del idioma quechua. Seguro. Con mi abuela no hablaba castellano o español, hablaba quechua. Con mis tíos hablaba quechua, con mis padres hablaba quechua, se tomaba mate en quechua, se vivía en quechua, en Bacahuañuna. Esos son mis orígenes y éramos de origen campesino. Entonces, más tarde entonces me enfrento con las ciudades que todo provinciano quiere conocer, que es la capital federal, o sea, Buenos Aires. Antes de llegar a Buenos Aires, quería hacer una reflexión que hasta qué punto es cierto lo que decís, que José María Arguedas, ese gran escritor peruano, él decía que él pensaba en quechua para poder entender su paisaje y su origen, y que desde su pensamiento en quechua primero, de escribir en quechua, ahí recién volvía al español, y el español no lograba expresar plenamente su identidad, sino que la expresaba en quechua. O sea que, lo que estás hablando de que la lengua y la infancia son nuestras primeras patrias, sí, eso es inexcusable, ¿no? Como hablando con latinoamericanos o uruguayos o argentinos, cuando les digo, mi primera lengua no fue español, mi primera lengua fue el quechua. Claro. Y lamento y lo siento todavía en el alma haberlo perdido. Todavía guardo algunas frases y cosas, pero en el tiempo que yo hablaba quechua de niño, era faltarle el respeto a mi abuela no hablarle en quechua. Qué bárbaro. Sí. ¿Y llegaste a Buenos Aires? Y llego a Buenos Aires. Siempre tuve esa tendencia, me interesaron los medios de comunicación y accidentalmente fui a hacer radio en Radio Porteña de Buenos Aires. Tenía 20 años. Un poquito más tarde vine a Uruguay, descubrí a Uruguay y me quedé fascinado. Y conocí una uruguaya y ese fue mi fin de argentino, porque me convertí en un uruguayo más. Formé una familia uruguaya, tengo 2 hijos varones uruguayos, una chiquilina argentina. O sea que Susana es uruguaya. Susana es uruguaya. Y la colonizaste porque habla como santiagueña, ¿eh? Es impresionante, no habla como uruguaya. O sea, la has colonizado. Se contagian los acentos. Entonces, al llegar a Montevideo, con esa inclinación que tenía, paso a hacer la primera escuela de locutores de radio y televisión de Uruguay, por los años 67. Como hablamos vulgarmente, digo, ya cumplí mis 80 pirulos, por eso puedo hablar de aquellos años. Y entonces el Ministerio de Comunicaciones de Uruguay me extendió un certificado cuando viajaba a Canadá de mis antecedentes como locutor de radio y de televisión en Canal 4 de Montevideo. Hice algunos trabajos también con Canal 10 y Canal 12. Y me tocó el tiempo de la dictadura. Como distribuía literatura de Tierra Nueva, que eran enfoques científicos sobre sociología, que las vendía a los estudiantes universitarios, cuando buscaban a los Tupamaros o la ciudad subterránea de los Tupamaros, requisaron nuestra cuadra. Y cuando me encontraron la literatura esa, dijeron, esto es literatura subversiva. Tiene 48 horas para permanecer en el país y tiene suerte porque es extranjero y está en un día bueno para usted. Así o sea, un mensaje clarito. ¿No? Clarito. De manera que en 48 horas y un poco más estuve en la ciudad de Toronto como inmigrante. ¿Por qué Toronto? Siempre tuve mucha simpatía y atracción de parte de esa sociedad. Siempre me hablaron de los Estados Unidos y todo el mundo sabe lo que es Estados Unidos. Pero en algunas clases que me dieron en un college que cursé en Buenos Aires con los ingleses, un profesor me habló de la ciudad de Toronto y ahí me quedó. De manera que cuando tuve que emigrar, elegí Canadá. Y Canadá estaba de puertas abiertas, recibía a los inmigrantes porque necesitaba población. Una pregunta, para ir redondeando un poco. Vos hiciste un desembarco muy importante, como dijimos al principio, de lo que era el folclore y lo que eran las tradiciones y la identidad rioplatense en Canadá. Contanos un poquitito esa experiencia. Precisamente, después de haber leído la primera conferencia multiculturalista del primer ministro Pierre Trudeau de aquel entonces, en los años 70, sobre el multiculturalismo, me cautivó eso y vi una ausencia. En Canadá se hablaban todos los idiomas prácticamente del mundo. En
medios de comunicación, en particular televisión. Estaba ausente. Dije, acá hay una ausencia. Escribí un proyecto, lo presenté al gobierno federal a través de su asesor para Latinoamérica, amigo nuestro, un hombre muy simple, sencillo, que quería mucho a Latinoamérica. Le presentó nuestro proyecto y nos consiguió un grant, una subvención, para que nuestro programa de televisión pudiera andar solo por 4 años. Un sponsor, y venía del gobierno. Porque la política multiculturalista, que está interesada en conocer la cultura de otros países, porque ellos entienden Canadá, entiende en el mosaico canadiense que cuando conoce otras culturas, ellos mejoran. Entonces, conociéndonos, nosotros mejoramos. De ahí entonces que comenzó el primer programa de la televisión canadiense, que fue impulsado por una uruguaya y un argentino. ¿A quién llevaste? Por ejemplo, en 1975 llevamos en folclore a los olimareños. Dieron recitales en la ciudad de Montreal, de Ottawa, la capital de Canadá, y en la ciudad de Toronto. Y ellos dieron sus recitales donde Segovia, la primera guitarra del mundo, española, daba sus recitales. Los olimareños dieron recitales en ese teatro que tenía la acústica mejor de los teatros de Toronto. Así que presentamos, yo decía, como argentino, ahí crezco yo. Como argentino dije, viniendo de Uruguay, la bandera uruguaya la voy a poner en alto, poniendo a los olimareños o al folclore uruguayo en ese nivel. Qué bárbaro. Sí. ¿Y de argentinos así, a quién pudiste llevar a alguien? Por Argentina fue Jorge Cafrune. Bueno. Después de haber recibido un galardón en español, en España, de un disco de oro, nos visitó en Toronto, lo invité, hablamos y me dijo, allá estoy, espérame. Y vino en un 25 de mayo a darnos los recitales en la Biblioteca Nacional de Montreal, en la capital, en Ottawa, y en la ciudad de Toronto. Por nombrar a 2 grupos, pero de Latinoamérica vinieron muchos artistas. Y nuestro programa pasó a ser una plataforma para que Latinoamérica se expresara. Cuando derrocaron a Allende, llegaron a Canadá 3.000 refugiados chilenos. Y eran 3.000 refugiados intelectuales. Ellos hacían uso de nuestro programa de televisión para difundir nuestros valores y nuestra situación en Latinoamérica. Entonces ellos decían, con Canadá nuestro intercambio, de que Canadá sepa lo que nos está pasando. Evidentemente esto nos reafirma, nos demuestra el hecho que la cultura es nuestra expresión de la soberanía, de la libertad, y que evidentemente en aquellos programas de los países que no tienen la cultura como algo importante, ponen en riesgo justamente la esencia misma de cada nación. Claro. Realmente, Walter, me parece, hablaremos horas. Sí. Seguramente cuando tú te estás volviendo a Canadá ahora. Sí, estamos regresando en abril, a mediados de abril, y regresamos en octubre. Y el sueño nuestro se cumple. Primero el de mi esposa y el mío, que siempre fue un sueño para vivir permanentemente en Uruguay. Así que regresamos ahora a vivir permanentemente en la ciudad de Punta Arenas. Espero entonces que antes de que te vuelvas, poder convocarte nuevamente y bueno, las puertas de Entre Palabras van a estar abiertas porque creo que tenés muchas cosas para contar, muchas anécdotas interesantes y va a ser un placer escucharlas. Así que te agradezco muchísimo tu presencia en este programa de hoy. Ha sido un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Realmente es un placer. A veces se nos va el tiempo, pero creo que vale la pena escuchar estos testimonios de gente, argentinos, uruguayos por el mundo, que han hecho cosas muy importantes y que realmente a veces se conoce bastante poco, pero nuestra obligación es hacerlos trascender. Así que bueno, seguimos entonces ahora con Entre Palabras, el espacio literario de Ediciones Botella del Mar, acá en Canal 11.